¿Se escucha? Sí. Perfecto. Dios. Bueno, estamos todos, ¿no? Iván, Pablo, sí, estamos todos. Entonces tenemos el segundo dualismo pulsional. Freud plantea que a estas pulsiones de muerte o estímulos no ligados, estímulos internos no ligados, regidos por el principio de nirvana, se le van a oponer otras pulsiones que son las pulsiones de vida o eros. ¿Sí? Las pulsiones de vida van a estar vinculadas a lo que ya dijimos, tánatos, y las pulsiones de vida van a estar vinculadas al eros, que como ya dijimos representa a una figura griega mitológica vinculada al erotismo, pero también al amor, ¿sí? A lo que hace lazo social, a lo que hace ligazón, a lo que hace unión con el otro, a lo que liga con el otro. En cambio, la pulsión de muerte o el tánatos es lo que no va a ligarse con nada. Es como que de alguna manera se autoabastece, ¿no? La pulsión de muerte es un autoabastecimiento. Es una satisfacción bastante autoerótica, podríamos decir. ¿Se acuerdan del concepto de autoerotismo? Y se acuerdan también de que el síntoma para Freud era definido como una suerte de autoerotismo ampliado. Bueno, justamente el síntoma, después Lacan va a decir qué es lo que viene de lo real. El síntoma es un real que se autoabastece, que se satisface de manera autoerótica, de manera autística, que no se dirige a nadie. Bueno, igual después eso lo vamos a ver. Pero bueno, tengamos en cuenta que para Lacan el síntoma es un real. Es goce. Es un goce autoerótico el síntoma. En fin, volvamos porque nos queda poco tiempo y todavía nos falta narcisismo y no sé cómo vamos a hacer. Las pulsiones de vida en este momento van a englobar tanto a las pulsiones de autoconservación como a las pulsiones sexuales. ¿Sí? Las pulsiones de vida van a ser las yoicas y las sexuales, que en el primer dualismo pulsional, si recuerdan, se oponían, generaban conflicto psíquico. Tenían una relación de oposición recíproca. En este momento van a estar englobadas bajo la misma categoría de pulsiones de vida y se van a oponer a las pulsiones de muerte. Bueno, ya dijimos que el goce se manifiesta cada vez que desfallece el decir o la capacidad palabrera, representacional, significante o simbólica. ¿Sí? Allí donde no hay lugar para la palabra, allí donde lo simbólico se ausenta, lo que aparece es la conducta o el acto. En lugar de hablar, el sujeto repite de manera compulsiva lo real como aquello que retorna siempre al mismo lugar. Conductas gozosas, repite de manera compulsiva conductas gozosas que de ninguna manera podrían conducirlo a experiencias gratificantes o placenteras. Hay una satisfacción en el padecimiento. Eso es el goce para Lacan, satisfacción en el padecimiento. Miller, que es el yerno de Lacan, va a dar el ejemplo del alcoholismo
y dice que el vaso del alcohólico, ese recipiente en donde se llena la bebida, es el uno por oposición al otro, o sea, entiendan al uno por el uno mismo, en oposición al otro, que se reitera. Es el uno en tanto que es el mismo vaso que se llena una y otra vez. ¿Entiende la idea? Las adicciones, por ejemplo, al alcohol, por ejemplo, a las drogas, sustancias ilegales. El alcohol es una droga legal. Pero bueno, las sustancias ilegales. La adicción, descompongan la palabra adicción. ¿A ¿Qué es? No. Sí, la negación. Dicción es decir. Decir. Entonces, ¿qué es la adicción? Una falla en el decir, una falla en la capacidad significante, en la capacidad palabrera, representacional o simbólica. Es un rechazo al otro. Bueno, son conductas auto o heterodestructivas que vienen a suturar el lugar de eso que no puede decirse, de ese real como imposible de ligar a lo simbólico, como imposible de nombrar. Eso que no constituye un mensaje dirigido al otro y que se satisface de manera autoerótica o autista. Se resalta la dimensión del autoabastecimiento y de la caída del lugar del otro. ¿Se entiende? Autoabastecimiento en oposición al lugar del otro, mensaje dirigido al otro. Lo que no se puede hablar y poner en palabra, en oposición a lo que se autoabastece en el síntoma. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Yo estoy un poco perdido en el concepto del otro. Todo lo que explicaste con respecto a uno y demás sí lo entiendo, pero en oposición al otro, ahí ya como que me... Por oposición al otro en el sentido de que estas conductas, estos actos gozosos que el sujeto repite de manera compulsiva, vienen a suplantar el lugar de aquello que no puede decirse a un otro. Por ejemplo, al otro del analista. O no necesariamente un analista. Por ejemplo, puede ser un amigo, un familiar, lo que no se habla, lo que se calla, lo que se queda para uno, ¿sí? Y lo que no se dirige al otro, por el vehículo de la palabra. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, está, ahí me quedo. Perfecto. Bueno, entonces se trata de sujetos que no se guían por la escena de deseo que el principio de placer soporta. No tienen al deseo como faro o como guía. Se trata de una elaboración fallida o patológica de aquello que les traumatiza o angustia. Son sujetos que presentan un total acoplamiento al goce, a estas conductas que siempre conducen al sujeto a experiencias displacenteras o padecientes. Pulsión de muerte o lo no ligado, o lo que no se dirige al otro, lo que no produce unión o ligazón social o lazo social o ligadura al mundo de las representaciones. Bueno, entonces, a la pulsión de muerte se le opone la pulsión de vida, que se rige por el principio de placer y tiene como faro el deseo. Entonces, la pulsión de vida será para Freud aquello que vendría a complicar
esa tendencia o inercia del ser viviente a conducirse al estado originario de lo inorgánico o de lo inerte, que es el principio de nirvana, porque lo introducirá en una trama deseante, que Freud llama en este texto, más allá del principio de placer, como el caos de la vida. O sea, la pulsión de vida introduce al sujeto en una trama deseante que le permite al sujeto, al individuo, tomar la iniciativa, producir lazo social con el otro, amar, copular, incursionar en el mundo de la productividad, del ocio, del entretenimiento, proyectar o futuro, otorgar, ligar un sentido a la vida. Por eso acá el eros como un corazón, como aquello que produce unión con el otro, lazo social, versus el tánatos, lo no ligado, la pulsión de muerte, como lo real, como lo fuera de sentido, el sujeto que está guiado por lo real, por la pulsión de muerte, está fuera de sentido y no puede otorgar o ligarle un sentido a la vida por oposición al sujeto que está ligado por el deseo y por el caos de la vida y por la iniciativa. ¿Se entiende hasta ahí? Ahí va, sí. Bueno, chicos, entendiendo que faltan más o menos 20 minutos para las 9 de la noche y nos va a quedar para ver el tema de narcisismo, les propongo que tengamos la clase el jueves que viene abocada a ver el tema de narcisismo, porque no lo vamos a llegar a ver hoy. Lo vamos a llegar a ver muy a medias. ¿Les parece? Que le dediquemos una horita, aunque sea el jueves que viene, al tema de narcisismo. Y nos quedemos hoy Yo no tengo problema, pero y nos quedemos hoy con este tema. Por mí sí, yo todo drama. Sí, como te ¿pero parezca, vos ¿no? estabas el jueves que viene? ¿Cómo, Andrea? ¿No necesitabas libre el jueves que viene? Lo hacemos el otro jueves. Narcisismo. Yo concuerdo con Andrea, no tengo drama. No, es que yo no como tengo ustedes problema. A quieran. ver, es una horita que solamente me va a llevar darles el tema de narcisismo nada más. Lo que yo les pedía más tiempo es para seguir elaborando las clases y las diapositivas de PowerPoint de la segunda parte del taller lacaniana, que eso sí me va a llevar un poco más de tiempo. Pero para estar una horita más el jueves que viene no tengo ningún tipo de problema. Por eso les estoy proponiendo esto ahora. Si no tienen problema, lo dejamos para el jueves que viene el tema de narcisismo. Una horita y nos va a alcanzar y sobrar. ¿Les parece? Por mí, perfecto. Sí, no hay drama. Dale. Dale, sí, perfecto. Sí, porque ya son 9 menos 25 y falta todo el tema de narcisismo. Bueno. En el capítulo 4 de Más allá del principio de placer, Freud va a concebir a la noción de trauma, ya lo anticipamos, como una perturbación económica. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta perturbación económica. Freud concibe al aparato psíquico en esta altura de su obra como recubierto por una membrana o barrera de protección antiestímulo. ¿Sí? Va a estar recubierto por una membrana. Acá Freud se pone como medio, no sé, biologista, influenciado por el discurso un poco biologista. La presencia de esta membrana de protección antiestímulo es entonces aquello que protegerá el interior, es decir, al aparato psíquico, permitiendo entonces, y ahí lo cito a Freud, que el decurso psíquico prosiga en la serie de las sensaciones de placer
displacer. Es decir, que siga funcionando el principio de placer en el aparato psíquico, ¿sí? Que siga funcionando según la trama deseante, según las pulsiones de vida, todo aquello que se vincula a la trama representacional y de la ligadura, ¿sí? Bueno, llamamos traumáticas a las excitaciones o estímulos que poseen la fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo, dice Freud. O sea, van a haber estímulos, esto ya lo habíamos visto en el principio de... ¿Cómo? Digo, ¿esto no aparece en lo que es el proyecto de psicología? Lo de la barrera antiestímulo, una cosa así. Proyecto de ¿También? psicología para neurólogos. Okay. ¿No aparece eso también? No sé, ahora me estoy acordando de la barrera antiestímulo y todo eso. Como que lo Puede ven más ser, de un lado puede más ser. biológico. Puede ser, me estás haciendo entrar en la Pero- duda. Lo voy a buscar, porque me parece. Pero creo, no, a ver, donde va a hablar de la barrera de protección antiestímulo es sobre todo acá, en Más allá del principio de placer. En proyecto Sí. de psicología para neurólogos, creo que ahí hablaba de el principio de placer, justamente como aquel principio que ante, digamos, el ingreso de estímulos de elevada magnitud, se generaba en el aparato psíquico una tensión que era vivida como displacentera, ese incremento de tensión. Por eso, en este sentido, Freud dice, llamamos traumáticas a las excitaciones o estímulos que poseen la fuerza suficiente, o sea, que tengan tanta magnitud como para perforar esa protección antiestímulo y generar entonces un suceso o acontecimiento traumático, ¿sí? Esta ruptura o quiebre de la membrana o protección antiestímulo suspenderá momentáneamente el principio de placer e impondrá al aparato psíquico una tarea particular específica, que es la tarea de ligar estímulos. Entonces tenemos como conclusión que la acción de ligar lo no ligado, o sea, la ligazón, el eros, la unión, la acción de ligar a la trama representacional adquiere valor de protección, ¿sí? La acción de ligar va a permitir al sujeto que se sostenga en esa escena deseante regida por el principio de placer. Bueno, acá les puse una frase de Lacan. Esta acción de ligar, o lo simbólico, el significante, la palabra, permite sostener la escena en la que el sujeto vive y se reconoce, que queda a la vez develada en su fragilidad. Queda develada en su fragilidad justamente porque van a haber ciertas magnitudes de estímulo, ciertas cantidades de estímulo muy elevadas que van a perforar esa protección antiestímulo. Entonces la van a volver frágil y van a generar el acontecimiento traumático, que se va a conservar en el psiquismo a lo largo del tiempo y que va a retornar de manera compulsiva. Bueno, Freud da un paso más en este texto, en el capítulo 4 de Más allá del principio de placer. Esos estímulos que tienen la potencia de perforar la protección antiestímulo provienen esencialmente del interior del aparato psíquico y no tanto del exterior. Entonces se tratará de esa fuerza pulsional que describe como no ligada, o sea, la pulsión de muerte. ¿La pulsión qué es?
es un estímulo endógeno. Por eso dice que esos estímulos que tienen la potencia de perforar la protección antiestímulo provienen del interior del aparato psíquico. Son estímulos endógenos. La pulsión de muerte es un estímulo endógeno, no ligado a la trama de las representaciones o de lo simbólico. Esa tendencia del ser viviente que se caracteriza por una imposibilidad de ligazón simbólica será denominada por Freud como pulsión de muerte, y es precisamente aquella que dará ocasión a perturbaciones económicas equiparables al trauma. ¿Se entiende por qué Freud habla de perturbaciones económicas equiparables al trauma? ¿Por qué lo económico? ¿Por qué la concepción económica de la metapsicología? Levanten el micrófono, hablen. Sí, por las cantidades. Claro, por las cantidades de estímulo que ingresan al aparato y que el aparato no está en condiciones de tolerarlas. Desbordan todos sus recursos defensivos para tolerarlas. Son cantidades excesivas que irrumpen y devienen como perturbaciones económicas. O invasión hipertrófica de estímulos, también llama Freud al trauma, como una invasión hipertrófica de estímulos. Hipertrófica significa extraordinaria, como una invasión muy elevada de estímulos, que el aparato no puede tramitar, elaborar. Noción de angustia. Freud la define como cierto estado de expectativa o preparación frente al peligro. Otra definición, la última trinchera frente al peligro. ¿Saben lo que es una trinchera? Es como... Sí, las fosas esas que se hacían en la Claro, las primera. fosas esas que protegían a los soldados en la guerra ante los proyectiles, las bombas, etcétera, etcétera. Se escondían ahí. Entonces se protegían. Bueno, entonces, ¿qué valor adquiere la angustia? Protección. ¿Protección ante qué? Ante el trauma, ante una cantidad excesiva que puede devenir traumática. Si falta la angustia, si falta ese estado de expectativa o preparación frente al peligro, el sujeto se encuentra con el terror. Igual esperemos. Bueno, decíamos, la angustia permite al individuo prepararse ante una situación de peligro inminente, evitará que un suceso devenga traumático para el psiquismo. En términos neurobiológicos, vos, Andrea, que sos médica, a ver, ¿cómo se llama ese sistema que prepara al sujeto, al individuo, al organismo frente a la acción, frente al peligro? ¿El sistema endocrino puede ser? El sistema inmunológico. No, el sistema inmunológico. ¿Inmunológico? Es el sistema, claro, es donde están todas las defensas ante un virus, una bacteria. Se activa el sistema inmunológico. Claro, no, pero eso es ante los virus y las bacterias. Yo me estoy refiriendo ante situaciones de peligro o de estrés. Es el sistema, creo que es el sistema el sistema endocrino que libera las hormonas de adrenalina y cortisol. La cortisol. Cortisol y adrenalina. Las glándulas suprarrenales. Eso, sí, son las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones. Claro, bueno. Bueno, justamente la angustia permite que se active todo eso. Y justamente evita
que un suceso devenga traumático para el psiquismo. Si no existe en el individuo este estado de apronte significa preparación, ese apronte angustiado o estado de preparación previa, se produce lo que Freud denomina como perforación de la protección antiestímulo. Y esto desemboca en un acontecimiento traumático que se conservará en el tiempo y retornará de manera compulsiva. O sea, habrá una fijación al trauma. Entonces la angustia concebida en estos términos funciona al modo de una señal. ¿Señal ante qué? Ante un peligro inminente. Señal que protege ante determinado peligro, permitiendo al individuo prepararse para afrontarlo y de este modo evitar lo traumático. La angustia, acá Freud hace una diferencia tajante entre la angustia y el terror. Son estrechos muy vinculados en realidad, pero se diferencian porque, justamente, acá lo cita Freud. Se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Se destaca el factor de la sorpresa. Esto es muy importante. Lo sorpresivo, lo que irrumpe sin estar preparado. No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática o un trauma. En la angustia hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis de terror. Un suceso como el trauma externo provocará una perturbación enorme de la economía energética del organismo y pondrá en acción todos los medios de defensa. Pero en un primer momento el principio de placer quedará abolido. O sea, el principio de placer va a quedar suspendido entre paréntesis ante esta situación de invasión de estímulos que el sujeto no está preparado para elevar y que se destaca el factor de la sorpresa. Esto significa que el aparato psíquico no podrá quedar exento de los grandes volúmenes de estímulo y entonces se le plantea una tarea fundamental, la de ligar estímulos, ligar psíquicamente las magnitudes de estímulos que penetraron violentamente a fin de conducirlos después a su tramitación, a su elaboración, a su ligadura, etc. Bueno, y el terror justamente tiene la particularidad de carecer de ese apronte angustiado, ¿sí? De esa expectativa, de ese estado de expectativa frente al peligro. Por eso se opone a la noción de angustia, que funciona como señal protectora frente a un peligro inminente. Este apronte angustiado posibilita, dice Freud, acá lo cité de nuevo, la sobreinvestidura de los sistemas que perciben primero el estímulo. ¿Alguien entiende lo que es sobreinvestidura? Entendamos por sobreinvestidura la acción de cargar energéticamente los sistemas de alerta, justamente, los sistemas de conciencia, preconciencia, para que estén activados a fines de que no se produzca el factor sorpresivo del terror. ¿Se entiende? Sobreinvestidura es cargar energéticamente los sistemas de percepción, conciencia, de alerta. Eso es sobreinvestidura. A raíz de esta investidura más baja, los sistemas de percepción, conciencia, de alerta, de atención, no están en buena situación para ligar los volúmenes de excitación sobrevinientes. Y por eso, las consecuencias de la ruptura de la protección antiestímulo se producen tanto más fácilmente.
El apronte angustiado, con su sobreinvestidura de los sistemas recipientes en el sentido de lo que recibe, los sistemas que reciben los estímulos, percepción, conciencia. El apronte angustiado, con su sobreinvestidura de los sistemas recipientes, constituye la última trinchera de la protección antiestímulo. En toda una serie de traumas, el factor decisivo para el desenlace quizás sea la diferencia entre los sistemas no preparados y preparados por sobreinvestidura. Entonces, de nuevo, perspectiva económica del trauma. De nuevo, sobreinvestidura. Sobreinvestidura, ¿por qué? Porque se trata de cargar energéticamente esos sistemas de percepción-conciencia que permiten como cierto estado de alerta o expectativa frente a una situación inminente de peligro, evitando de esa manera el trauma. Bueno, esto ya nos quedará para la clase que viene. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? Me siento muy solo. Por ahí es obvio para ustedes la pregunta que voy a hacer yo, pero todo esto estamos hablando en las neurosis, ¿no? Sí, de las neurosis, pero también vamos a ver con Lacan que en la psicosis también. En la psicosis angustia. también. No precisamente la angustia, porque el afecto de la angustia no es un afecto que caracterice al sujeto psicótico, sino que vamos a ver que en la psicosis, a diferencia de la angustia, se produce otro afecto, otro estado que tiene que ver con la perplejidad, a diferencia de la angustia, pero sí en la psicosis va a haber una confrontación del sujeto con un real que es imposible de tramitarlo por la vía simbólica, por la vía de la palabra. Se va a confrontar con un agujero innombrable, ¿sí? Que va a ser imposible para el sujeto psicótico abordarlo por la vía de la palabra, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay como una relación, porque el sujeto psicótico en determinado momento de, Tomás no estuvo en la sala de espera, Tomás no se unió nunca en este... Decía que el sujeto psicótico en determinado momento de su vida, precisamente el momento del desencadenamiento de la psicosis, se produce un evento traumático, ¿sí? Después lo vamos a ver mejor igual con Lacan. Pero vamos a ver qué tiene que ver un poquito con esto, con un evento traumático que no está en condiciones de procesar, y por eso se desencadena el delirio o, bueno, todos los fenómenos elementales que caracterizan al desencadenamiento franco de la psicosis. Okay. En el perverso, olvídate. En el perverso, olvídate. Olvídate, olvídate, olvídate que exista angustia. Olvídatelo. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, si no hay otra pregunta, salimos de acá. Voy a poner compartir pantalla. Quedan 4 minutos, pero creo que alcanza. Van a estar en condiciones entonces de responder
las preguntas del más allá del principio de placer. Espérenme un segundito, que lo abro. Ahí voy, ¿eh? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Se ve. Perfecto. Siete. Uno de los tres referentes clínicos que obligan a Freud a postular la existencia de un más allá del principio de placer. Hola, hola.